Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros en este día y con este programa tan sabroso que vamos a tener el día de hoy. Estoy muy orosa de lo que vamos a presentar, me place mucho y seguramente a vosotros también. Ah, ah, Vamos a partillar mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 252. Hoy vamos a presentar el programa que llamemos Los Tesoros Sefaradís de Seattle. Esto, como dijimos, está organizado por el Strum Center de la Universidad de Washington, nuestro Balabay y nuestro Musafir también el día de hoy será el mismo Devinar, que le damos la venida en Bonora con mucha alegría el día de hoy. Merci, Lili. Devin, es de mañana matrana de Sí, sí, ti. tanto. Te rengracio muy mucho Sí, porque sí, sí. verdaderamente es un sacrificio día de Al-Had a estas horas. No, no, está muy bueno. No tengo mis pajamas, más tengo ropa del día. Quería, quería sentarme aquí con mis pajamas, sin duda. Bueno, merci Seguro que mucho sí. por la oportunidad. A ti, a Marcelo y Zamir, muchas gracias. Es un placer de estarme aquí con vosotros. Semana buena, Hanukkah alegre. Bueno, queremos más luces en esta época bueno, de oscuridad que tenemos sin duda. Y Seguro, tenemos menester de esto de que vengan tiempos mejores, ¿no? sí, Esta hora nos vamos del mundo. Aquí todo es una alegría porque gozamos de nuestra lengua, de nuestra sin cultura duda. y de Sí, tantas cosas hermosas que se hacen en derredor de esto. sí, 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 esto es, sí, me trae mucha alegría hablar y empezarme sobre los temas de hoy, sobre nuestra cultura y la lengua y todo el proyecto que tenemos aquí en Seattle ya hace 10 años, más de 10 años que empezamos con este laboro. Y bueno, esto he salido de partillar un poco de esta historia con vosotros hoy. Seguro, y seguro que a muchos de aquí que no conocen van ahora a visitar estos materiales porque verdaderamente hay para gozar de lo mucho y de lo bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a sentir y a empezarnos más sobre el proyecto. Ok, muy bien. Ahora, entonces, quería partillar mi ecrán y vamos a ver aquí porque quiero mostraros unas cuantas cosas de la colección que tenemos aquí en la Universidad de Washington. ¿Se ve el ecrán? Tesoros Sefaradís de Seattle. Sí, Ok, bueno. perfectamente. Ok, bueno. Y como se puede ver aquí, tenemos muchos documentos y muchos, en mi opinión, muchos libros y muchas páginas de materiales escritos en ladino, en judeo español, la más parte en ladino, pero hay otras lenguas también. Y mira, todos los documentos y libros que tenemos recibimos la más parte de miembros de la comunidad sefaradí de Seattle ya hace no 6 años, más, más cerca 10 años ahora. Y quiero recontar un poco cómo llegamos a este punto de tener tantos documentos y tantos libros aquí en Seattle, que bueno, no es una ciudad tanta, tanta grande, no es muy famosa por una comunidad judía, no es Nueva York y no es Los Ángeles. Tenemos una comunidad bastante chiquitica, una comunidad judía y sefaradía, ama más grande la sefaradía. y uh, no solo cómo llegamos a este punto, ama cuál topimos. Y quiero mostraros unos cuantos ejemplos de los tipos de los libros y los documentos que topimos aquí en esta ciudad, que es muy interesante. Ama para empezar, voy a empezar con el empecillo.
es que cuando llegué a Seattle, los miembros de la comunidad constataron que ya vino un joven, en esta época solo tenía 18 años casi, cuando empecemos al empecillo, eh, que podía meldar nuestra lengua, y nuestra lengua no solo con caracteres latinos, sino también con caracteres hebreos. Y la más parte de la literatura y de los documentos que habían de parte de los sefaradim del Imperio Otomano y de las comunidades fundadas por ellos en otras partes del mundo, escribieron sus documentos en caracteres hebreos. Y mientras que habían aquí en Seattle unos viejos, diremos, la más parte viejos, que podían entender y hablar la lengua y meldar la lengua en letras latinas, no habían muchos, solo casi ningunos, que podían meldar la lengua en letras hebreas y aún poca gente que podía meldar con letras de solitreo, que es la escritura de mano que empleaba nuestros papús y nonas para escribir el judeo español. Y ahora un varón vino donde mí durante un grupo que teníamos aquí en Seattle que se llama Los Ladineros. Había un grupo que se hacía encuentros una vez cada semana para echar la shon un poco, para hablar el ladino y para hablar sobre el ladino. Y la más parte de las generaciones más viejas. Y una vez, cerca del empecillo de estos encuentros para mí, un viejo que tenía más de 90 años en esta época y malorosamente ya se murió, vino a mí y me mostró este documento aquí. Y él me dijo que él no entendía nada de esto, solo de la parte de abajo, donde dice Seattle el 20 de mayo de 1942. El lugar y la data. Seattle y el año. Y este varón quiso saber cuál es. Y empecé a meldarlo. Y él podía entender, sin meldar, podía entender. Dice aquí, testamento por vosotros, mis hijos Isaac y Moshe y Israel. ¿Y cuál es? Es el último testamento del papú de este varón. Y cuando estaba meldando esto con voz alta, mira, visto mis sufriencias, me vengo muy cercano de partirme, ¿ok? Etcétera, etcétera. Este documento explicó cuáles fueron los últimos suetos de su nono antes de morir. Y cuando estaba meldándolo, el varón Menashe Israel, como se llamaba, empezó de emocionarse. ¿Por qué? Me dijo en inglés, estaba aquí más de 70 años esperando para ti, para que uno viniera a darme las palabras de mi defunto nono. Y este fue tanto interesante y emocionante que pensaba, mira, este es muy interesante, nunca tengo meldado un último testamento de nono de un varón aquí en China. Este fue una experiencia muy mahsus, muy interesante. Y pensaba, ¿cuáles cosas hay en la comunidad? ¿Cuáles tipos de documentos y de libros tienen la gente aquí en Seattle? O en las casas o en los burós o en la estallera donde se topan los libros o en el bodrum donde no hay luz. Puede ser que hay documentos y libros viejos. Y entonces eché una llamada
a la comunidad y estaba hablando con los líderes de la comunidad, los capos de la comunidad. Hay aquí en Seattle dos keilot de los sefaradim, eh, Bikur Jolim sefaradí, diremos, de los judíos que vinieron de Estambul, de Tekirdá y de Mármara, y hay otra Keilah que se llama Congregación Ezra Besarot de los Rodizlis. Y uno de un grupo que me respondió, Pishin, fue dos personas de Bikur Jolim Sefaradí, Avraham Maimon y Lilith de Jaén. Y me trujeron una udá chiquitica de la Keilah, donde diremos, hay cosas para limpiar y ¿cómo se dice? No sé, storage, donde se mete cosas para guardar. Y ahí en esta UDA había unas cuantas bolsas de un charshi local que se llama Safeway, donde se puede ir a mercar cosas de cada día. Y en estas bolsas habían un montón de libricos y libros en ladino muy viejos. No podía creer, veramente, no podía creer. Y aquí se puede ver uno de estos. Este es Sefer Shevet Musar, que es un libro de ética judía. Este es el genre de Musar. Y fue estampado este libro en Estambul en 1741. Este es un libro muy viejo. Y después de hacer unas investigaciones, topé que solo existe otro ejemplario de este libro, uno solo en todo el mundo de este libro, y se topa en Israel. Y entonces, este es muy interesante, es un libro muy godro, muy godro, con letras muy finas, y es muy interesante. Y se puede ver aquí dos cosas. Dice aquí, Made in Turkey, ¿sí? Y porque, bueno, cuando vino aquí, tenía que recibir esta estampa para marcar de dónde vino. Y también puede ver aquí, uno rehizo las cachas con papel de este mismo charshi de Safeway para proteger el libro. Y este fue muy interesante. Y aquí hay otro documento que reutilizó uno para hacer más fuerte la cacha del libro viejo. Y este es un documento que vino de Israel, me parece. Muy interesante. Entonces, en esta manera empezó la colección sefaradí de Seattle. La primera cosa muy difícil que encontré durante este proyecto fue que casi ningunos me quisieron dar los libros o los documentos para meter para siempre en la universidad. ¿Por qué? Porque para muchas de las personas que tenían los documentos y los libros, y recibimos hasta ahora documentos y libros de más de 100 familias de Seattle y unos cuantos de otras partes del mundo, no quisieron dar los documentos porque representan y son tesoros. Esta fue la palabra que empleábamos en esta época al empecillo. Tesoros de la familia, tesoros de la cultura, tesoros de la historia sefaradí. Entonces, ¿qué podíamos hacer? La gente me prestaron los libros y los documentos para que haga la digitalización de los documentos y libros para guardar para siempre el contenido
de los libros y los documentos, y la gente podía tomar los tesoros atrás y dar a los hijos o los nietos si querían o lo que sea. Y en esta manera empezamos un proyecto de unos cuantos años de recoger los libros y documentos, de hacer una bibliografía y meter mucha metadata, diremos, es de documentación sobre que describe cuáles son los documentos, cuáles son, de dónde vino, qué dice, qué es el donador, etcétera, etcétera. Y meter al Internet para que todos en el mundo tengan la oportunidad de mirar, de ver, de meldar, de estudiar, de hacer traducción si quería. Y este fue el empecillo del proyecto. Y en esta manera teníamos unos cuantos votos desde el empecillo en este proyecto. Recoger, como dije, preservar, partajar y hacer investigaciones y publicar las investigaciones o las traducciones. Porque lo que constaté desde el empecillo, la más parte de las cosas que teníamos y que recibíamos no fueron estudiados, fueron desconocidos entre los investigadores, los maestros de la lengua y la cultura, y para mí, que tenía PhD en historia con énfasis en la historia y cultura de los sefaradim, la más parte de las cosas que llegaron a mi buró no conocía del todo antes. Estaba mirando las cosas por la primera vez y mis ojos cada vez más grandes y más abiertos. Mientras que estaba haciendo investigaciones, entendí que había antes entre nosotros, entre los sefaradim, una llamada semejante que hizo un intelectual, un escribano más de 130 años antes. Y este varón que se llamaba Avram Danon, y llamó a la gente, a su comunidad, que la gente busquen para los documentos y los libros, como decía yo. No sabía, había un precedente. Y aquí, en este libro de Avram Danon, que era rabino de Edirne, y después en Estambul, que tenía un jornal durante la época otomana que se llama Yosef Dat, o El Progreso, donde escribió en hebreo al empecillo, en hebreo en ladino, sobre la historia y la cultura de los judíos del Imperio Otomano, y dice aquí, en casi la acta mala introducción de este jornal, la historia de vuestro pueblo es un campo negligado, vamos a cultivarlo y protegerlo. Hay tantos manuscritos, libros y documentos escondidos entre la gente o enterrados en los archivos de las comunidades. Los masquilim, quiere decir los aclarados, los bien educados, quieren que la vedra y la sabiduría nos relumbren nuestro camino, que nuestros hajamim se levanten, que cada uno y uno busquen en sus propios casales y ciudades las memorias de sus hermanos y vecinos, que se llaman a los manuscritos desconocidos, venid aquí a las historias antiguas otomanas, mostradvos, cale mandar los frutos de las investigaciones a este jornal, que con placer va a partajarlos al pueblo. Y entonces, más de 130 años, había este capo de la comunidad, este rabino, este intelectual y escribano, que estaba pensando al mismo camino que muchos años más tarde entré yo. No sé cuál lo afitó con el archivo que recogió este varón, él publicó mucho en este jornal El Progreso, mucho sobre la historia y la cultura de los judíos del Imperio Otomano,
Y lo que quise hacer es hacer uno moderno, un archivo y una colección moderna, quiere decir digital, quiere decir empleando la tecnología y empleando el computer. Y veramente lo que había más en las bolsas de la Keilah, donde topí este libro con las cachas de Safeway, ¿cuál más topí? Topí un ejemplario de este mismo jornal, de Avram Danon, donde topí lo que mostré. Este es Joseph Dad. Y el libro mismo tiene, viajó por un camino muy interesante como artefacto. Quiere decir, Avram Danon nació y se engrandeció en Edirne, devino director de un seminario rabínico en Estambul, donde hacía este jornal El Progreso. El ejemplario que tenemos en Seattle se fue a Salónica, como sabemos, porque tiene esta dedicación en el libro en francés. Presenté a mon cher cousin, Mr. Albert Levy, por Sam Levy. Sam Levy fue jornalista muy famoso de Salónica que se instaló en París. Y ahora podemos imaginar el camino de este libro, de Estambul a Salónica a París. Aquí al libro tenemos esta estampa aquí. ¿Cuál es esta estampa? Dice The Salonician Brotherhood of America, la Hermandad Saloniquiote de América, que fue y es una organización mutual que existía y existe en Nueva York. Y este varón, Albert Levy, que recibió el libro de su primo, fue miembro de esta organización en New York y ahora parece que recibió esta estampa ahí en Nueva York. Su camino no estancó ahí. Siguió y él se transferó y se instaló en Seattle, donde el señor Albert Levy, que fue jornalista muy conocida en los Estados Unidos, fue el redactor del jornal La Vara, que fue el último jornal escrito en judeo-español en letras hebreas en todo el mundo. Se publicó en Nueva York hasta 1948. Él truchó con sí este libro a su nuevo lugar en Seattle, en su nueva casa en Seattle, donde devino director del Talmud Torah sefaradí, quiere decir de una escuela sefaradí religiosa que se topaba aquí en Seattle en esta época. Y puedes ver aquí los elevos de esta escuela, aquí con el señor Albert Levy aquí como el director de la escuela. Y hablé con unos de los elevos suyos que de ainda quedan en viva. La más parte ya se murieron en esta época. Y hablé con unos cuantos de ellos y ambesí mucho del carácter de este varón, de Albert Levy. Y una cosa muy interesante se afitó cuando empecé con este proyecto y cuando estaba mirando no solo el libro Joseph Dat que apartenía a Albert Levy, ama tenía también la Keilah en las bolsas de Safeway unos deftericos del jornal, del jornalista, donde vino esta, perdón. Ok. No solo había el libro el jornal Joseph Dat, ama también habían los deftericos personales de Albert Levy, incluso el defter que tenía esta foto. Y habían también muchas de las poesías que escribió este varón, Albert Levy, y
muchos de los artículos que escribió para los jornales en Salónica, en los Estados Unidos, y estaba un día con unos estudiantes de la universidad hablando sobre este descubrimiento que teníamos, y estaba hablando de un jornalista de Salónica que vino a Seattle, y había una mujer, una estudiante, que estaba con boca abierta sintiendo a las palabras que decía yo, y lo que había es que la hija era la bisnieta de Albert Levy. Y fue una maravilla. Y esta hija, que se llama Ashley Bobman, venía donde mí en mi bureau de la universidad, y ella no sabía en ladino, no sabía ni meldar ni hablar, ama sabía un poco de hebreo y sabía un poco de español. Y cada semana venía donde mí y empezamos a estudiar las escrituras de su bisnono, a vagar, a vagar, a vagar, a vagar. Y ella, después de un año asentando en mi bureau cada semana, después de 2 años, estaba meldando las poesías de su bisnono y estaba haciendo traducciones de su bisnono. Y fue una maravilla, y a la fin empezó a escribir sus propias poesías en ladino que ella presentó en uno de nuestros días de ladino. Fue una maravilla de esta hija que empezó con 18 años investigando la historia, la cultura de su bisnono y empezando un poco a vagar la lengua. No solo hizo traducciones de las poesías de su bisnono, hizo también sus propias poesías. Fue una maravilla que no puedo explicar tanta alegría esta cosa hizo para nosotros dos y para las familias. Y a la fin, si tenemos unos cuantos puntos, voy a mostrar el proyecto que hizo esta bisnieta de Isaac Levy. Bueno, estos son solo unos cuantos ejemplos de las cosas que tuvimos durante esta época, y tengo que decir que tenía un colega que me ayudó mucho durante esta época, que se llama Shabbatai Al-Hadef, donde nosotros aquí en inglés se llama Tai Al-Hadef, que es de una familia rodizlía y que mora aquí en Seattle, y hizo mucho de las investigaciones y de la bibliografía para los documentos que tuvimos. Y también había otro que quiero regraciar también, una que se llama McKenna Mesestrano, que es también seatalina, de familia selaniclía, que me ayudó mucho también. Y los dos y yo hicimos el basis de todo el programa que tenemos aquí. Bueno, no solo fotos, no solo documentos, no solo libros, añadiremos artefactos materiales. También la gente tenía en sus casas. Y aquí unos cuantos ejemplarios que tenemos aquí, que son muy hermosas. Tenemos muchas ketubot en esta colección. Diremos contratos de casamiento. Y como tenemos aquí a la izquierda, ketubá de la familia Ben Susen, de Tekirdá, del Imperio Otomano, de los últimos años del Imperio Otomano. Y tenemos como 4 o 5 ketubot de Tekirdá en Israel y en Turquía. Juntos tienen 5 ketubot de Tekirdá, tenemos nosotros 4. Quiere decir que tenemos aquí en Ciel casi la mitad de los ketubot conocidas de esta ciudadica en todo el mundo, que es una maravilla también. La ketubá y las ketubot que tenemos del Imperio Otomano son muy interesantes, porque todos tienen símbolos del Imperio Otomano. Y aquí tenemos, mira, la luna y la estrella, que son
son símbolos no solo que apartenían y parecían a la bandera otomana, también son símbolos islámicos, diremos. Y para mis estudiantes en la universidad y para el público en general es muy interesante de saber y ver que habían documentos religiosos, judíos, legales, rabínicos, que tienen también los símbolos islámicos y otomanos, que debes de pensar un poco del punto de vista de ahora, a ver y imaginar que había un mundo en el cual este documento existía y no había problema. Un documento judío, un documento otomano con estos tipos de símbolos. Muy interesante. Y a la derecha tenemos un Megilat Esther, que tiene también, mira, el símbolo otomano, la luna, el creciente, la luna. Aquí es muy interesante, es muy viejo, no sabemos de qué edad es este Megilat Esther. Es muy viejo y muy hermoso también la escritura, la caligrafía, muy interesante. Y al centro tenemos otra cosa de maravillas, poesía escrita en turco otomano. Quiere decir, la lengua es turca y las letras son árabes. Esta es la manera, como ladino, como judeo español, se escribía con letras hebreas, mira. El turco también, antes se escribía con letras árabes. Y entonces tenemos un defterico que una mujer, una ciatalina, me truchó un día, Josie Aguado, y tenía unos cuantos deftericos de su defunto padre y no sabía cuáles son. Y me trucheron y me demandaron, como este es una cosa que afitó muchas veces. Gente venía donde mí a demandar, ¿cuál es esto? No sé cuál es, qué dice, me puedes ayudar, me puedes descifrar, qué decía mi nono, qué decía mi bistío, qué decía mi, etcétera, etcétera. Y estaba sentado, meldando y diciendo a la gente, con este documento no podía ser, porque no sé cómo meldar Osmanleja. Tenía un estudiante de PhD, Oscar Aguirre Mandujano, que es de México, y que estaba estudiando la historia otomana, y que es judío también, que sabía un poco en hebreo, sabía sin duda el español, y sabía el turco otomano. Y le mostré este defterico, y él empezó a meldarlo, y él podía descifrarlo. Son las poesías de este varón, señor León Bejar, que era en el Asker otomán durante las guerras balcánicas y estaba luchando para la patria otomana, y estas son poesías patrióticas otomanas pro-guerristas muy fascinantes. Y parece que las poesías son originales y son muy interesantes. Pero también en el defterico, cual había más, había también poesías en ladino, en solitreo. Y parece que habían las palabras de unas cuantas canticas en ladino, canticas populares también, que él estaba, no sé, notando para no olvidar. Muy interesante. Y que más, después de Lasquier, este señor León Bejar era el director de un teatro judeo español en Estambul. Y después vino a los Estados Unidos, a Seattle, donde abrió un teatro judeo español. ¿Y cuál había más en estos deftericos del señor Bejar? No sé cómo decir, se dice, los scripts, las palabras, los diálogos del teatro. Y hay como 5 o 6 teatros
que tenemos y ahora ya sabemos no solo el nombre del teatro, ama los diálogos. Es una maravilla. Y como parecía la escena, todo esto, todos estos documentos tenemos ahora y el teatro, los diálogos del teatro fueron escritos en ¿cuál lengua? En judeo español, escrito en caracteres de solitreo. Muy, muy fascinante y muy interesante. No solo teníamos teatro en ladino en el Imperio Otomano y no solo en Nueva York, sino también en la ciudad de Seattle. Un ejemplo más, por horas, quiero mostraros otro librico que uno me dijo, y este fue del señor Hazan Isaac Azuz, que es muy conocido en el mundo de ladino-activistas, diremos. Y este fue un librico muy chiquitico, muy interesante que teníamos, el señor Azuz me dio, y se llamaba El libro de empezar las lenguas inglesa y yiddish. Y este fue publicada en Nueva York en el año 1916 durante la Primera Guerra Mundial y fue publicada por el Jornal de Ladino La América por el redactor Moïse Gadol y fue una guía para nuevos inmigrantes que estaban viniendo a los Estados Unidos y es muy interesante y parece lo que descubrimos es que este librico es el único que existe más de este título. No había otra copia. Tuvimos uno más en Filadelfia desde que tuvimos este original, pero solo hay 2 copias en todo el mundo de este libro también. Es muy, muy difícil a topar, pero es muy interesante. ¿Qué nos dice sobre la vida de los inmigrantes del Imperio Otomano antes de un siglo que estaban viniendo a los Estados Unidos durante la Guerra Mundial? Se abre el libro, la primera página, se puede decir, es al revés de la caja, es un ad para fonógrafos, para música. Y es muy interesante. Se puede pensar un poco. Un inmigrante, un turquino, viene del Imperio Otomano y llega a los Estados Unidos. ¿Cuál lo quería para hacer más confortable? Para pensar que, bueno, puede hacer una casa nueva en los Estados Unidos. ¿Cuál lo quería? Comida que quería. Bueno, tenemos documentos escritos entre Rodislis de Seattle en Buenos Aires buscando Abu Darajo en los años 1930. Las letras están diciendo, en Buenos Aires se puede topar Abu Darajo, en Seattle no tenemos. ¿Cómo vamos a sobrevivir si no tenemos Abu Darajo? Es muy interesante. En este caso, no es la comida, es la música. Y esta gruta, este music shop en Nueva York, en el Lower East Side, tenía música, placas, mira, con cantes en todas las lenguas. ¿Cuáles son todas las lenguas de música para los turquinos viniendo del Imperio Otomano? Todas las lenguas son español, quiere decir judeo español, turco, griego, árabe, etc. Estas son las lenguas de las cantes que van a interesar a esta gente. ¿Sí? Guardan su multilingüalidad aquí en los Estados Unidos, sin duda con la música, que hace el ambiente del mundo viejo. ¿Qué dice este librico chiquitico? Es, como decía, es una guía para inmigrantes nuevos. Dice aquí la inmigración y aquí es un diseño, el vapor de la salvación. Mira, este es durante la guerra. ¿Y qué dice este jornal? Perdón, este defterico, este
esta brochura, diremos, es que vas a entrar en un vapor grande y vas a viajar por la mar muchos días, más de una semana, puede ser 2 semanas, y vas a llegar a una ciudad nueva que se llama Nueva York y vas a ver unas fraguas que son más altas de una fragua que tienes visto en tu vida. ¿Y qué dice? ¿Cómo se llama este tipo de fragua muy grande? En ladino se escribe con letras de Rashi, skyscraper, quiere decir en inglés skyscraper, que es una fragua muy alta que toca los cielos, que se llama en inglés skyscraper, y en ladino americano se decía skyscraper. Y dice que vas a entrar en la ciudad de New York y vas a topar parques muy grandes, parques públicos, muy hermosos, más grandes de los parques que teníamos en el mundo viejo. Y vas a topar en los parques vendedores de una comida, una dulce que ya sabes, del mundo viejo, que tiene una forma diferente. Y él estaba hablando de Dondurma. Vendedores de Dondurma, ama la Dondurma con este triángulo, la cosa triángulo que se mete la Dondurma, ¿cómo se llama en latinoamericano? Según este defterico, ice cream cone. Entonces, es muy interesante. La adaptación de la lengua para las cosas nuevas que no tenía, no sabía esto, me parece que no había ice cream cones para Dondurma en el Imperio Otomano, me tenía en los Estados Unidos. Y la verdad es que una de las manufacturas más importantes de Dondurma y de ice cream cones en Nueva York, en Coney Island, en el amusement park de Coney Island, fue una familia judía otomana, Bonomo. La alcunia era Bonomo, de Izmir. Entonces, de este defterico, de esta brochura, puedes empezar mucho de las perspectivas de la generación de los inmigrantes de más de un siglo antes. Y la última cosa que quiero decir sobre este librico para empezar las lenguas inglesa y yiddish es que este fue uno de los butos de este guía para los inmigrantes. Y señor Mois Gadol era zionista y decía que hay un pueblo judío, solo un pueblo, ama hay dos partes de este pueblo, la parte ashkenazía y la parte sefaradía. Y él explicó que en los Estados Unidos la comunidad judía es la más parte ashkenazía hablantes de yiddish. Y dice que los ashkenazim estaban hablando yiddish 1000 años y van a seguir hablando yiddish 1000 años al venir. Esto es lo que dice durante la Primera Guerra Mundial. Y dice, entonces, si queremos devenir americanos buenos y americanos judíos buenos, tenemos que empezarnos en dos nuevas lenguas. El inglés, porque el inglés es la lengua del país, la lengua hablada en el país, y tenemos que empezarnos el yiddish, que el yiddish es la lengua de los judíos americanos, de los ashkenazim, de los yiddishim. Mira, hizo un hierro grande porque la más parte de los judíos ashkenazim perdieron y también sus yiddish en una generación, como el ladino casi. Ama él procuró de empezarles a los turquinos, nuevos inmigrantes, el yiddish y el ladino. Y es muy interesante, tiene aquí lo que dice aquí, conversación, y dice unas cuantas palabras y expresiones de cada día en español, quiere decir en ladino con letras de Rashi. Mira, buenos días, señor. Y dice en inglés también, good day, sir. Ama si no sabía cómo meldar letras inglesas o letras latinas, podía hacer los sonidos con letras de Rashi. Mira, good day,
Sir, sí, esto es como saliera. Perdón. Está, ok. Y aquí la cosa más interesante es esto. Él procuró de meter el Yiddish también. La verdad es que Moisés Gadol, que era de Bulgaria, sabía en alemán y no sabía en Yiddish. Y lo que hizo, escribió alemán con letras de Rashi. Y en esta manera se llamaba Yiddish. Yiddish es como se dice en alemán, en Yiddish es Yiddish. No es Yiddish. Esto muestra que hizo hierro. Es como la gente, mucha gente pensaba que, ¿cuál es el ladino? El ladino es español. Es como español, es su propia lengua. La misma cosa aquí con el Yiddish. Él pensaba, bueno, es alemán con letras hebreas. Ahora, Subuto, él no llegó a Subuto y la más parte de los judíos sefaradim en América no empezaron el Yiddish como lengua hablada, pero sin duda embezimos unas cuantas palabras y expresiones. Cada americano, si él sabe o no sabe, conoce unas palabras de Yiddish, que es una parte del léxico americano ahora. Este es lo que hizo aquí. Mira, entonces teníamos buenos días, señor. Good day, sir. Guten Tag, mein Herr. Esto es con letras de Rashi. Y en esta manera procuró de empezar a los sefaradim americanos las dos lenguas judías americanas del avenir, el inglés y el yiddish. Es una maravilla. Y aquí también dice como notas un guía de estudios para devenir súbdito americano. Es muy interesante. Tenía en los Estados Unidos hasta ahora, si sos inmigrante, tienes que hacer un examen para devenir ciudadano americano y aquí son un guía para estudiar para cómo vas a devenir súbdito americano y hay ejemplos de las demandas que vas a recibir y cómo debes de responder. Es muy, muy interesante. Recibes una ventana chiquitica a este mundo. Y tenemos muchas cosas en esta colección. Voy a llegar a la fin ahora. Letras de familia, libros religiosos, libros de escuela, jornales, gazetas, estatutos comunales, muchas cosas, de muchas lenguas y de muchos lugares. Entre los libros, la más parte tenemos del viejo Imperio Otomano, Estambul y Salónica, Izmir y Jerusalén, que era también parte del Imperio Otomano, y no sabemos mucho de esto, habían estampaban libros en ladino en Jerusalén en una época. También es muy interesante, Viena y Livorno eran lugares de estampa en ladino. Y tenemos muchos libros de estos dos lugares. Había una comunidad de judíos otomanos en Viena muy importante y en esta manera salieron de este lugar muchos libros en ladino. Y entonces ya tienes una sabor chiquitica del mundo que estábamos refraguando, diremos. El mundo y la geografía cultural y histórica de los ladino hablantes del viejo Imperio Otomano que se instalaron en los Estados Unidos y sobre todo en Seattle. Y quiero mostrar, para escapar, quiero mostrar vos una cosa más aquí. Y esto es, ¿qué más puedes hacer con la colección? Puedes ir a la colección, perdón. Uh, aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál ojito a esto? Ok, está aquí. Perdón, disculpa. Si vas aquí a la Universidad de Washington, puedes entrar en la colección
y puedes entrar aquí si quieres letras o libricos con canticas o la Torá o jornales o manuscritos o fotos o documentos oficiales, fragmentos, efémera quiere decir cosas que no se debe guardar, además se fueron guardados, uh, cartas postales, publicaciones de instituciones, que me has, muy interesante, libricos de la escuela, diccionarios, comentarios bíblicos, ketubot, Machzorim y Sidurim, libros rabínicos. Tenemos todos estos géneros de materiales y mira, si vas aquí, espero vamos a ver, no sé, ok, si vas aquí y vas a ver cuál lo hay. Mira, tenemos Hanukkah ahora y mira, se puede ver que viene unos cuantos meses. Purim, tenemos muchos libricos de compras de Purim, tenemos la Ketubá de la ley. Mira, muy interesante, poesías de Rosh Hashanah, es solo un ejemplo. Aquí tenemos el buquieto de romanzas, mira, canticas recogidas para nuevas, para novias y paridas y para recién nacidas por cantarlas con alegría para toda la judería y la nación de Turquía, recogidas por el librero que pena el día entero para ganar ni un dinero, otro que el mundo venidero. Quiere decir que labora mucho y no recibe parnasá, nada, es solo para el Bedahaim, es solo para el Ganeden que labora. Y mira, puedes ver aquí muchas canticas que ya sabemos, con letras hebreas. Tenemos aquí, no sé si voy a topar el página, tenemos cantica de Shavuot, tenemos también en este librico tenemos Abraham Avinu, tenemos muchas canticas conocidas y desconocidas. Okay. Mira, si quieres entrar en los documentos originales, puedes entrar en esta manera. Si quieres empezar un poco más, se puede ver ahora Exploring Sephardic Lifestyle, Lifecycle Customs. ¿Eso es lo que ve? ¿O no? Sí. Ok. Y tenemos también, diremos, exhibiciones que tenemos para guiar el meldador, el musafir al website, y tomar por la mano y entrar en la historia, la cultura y los usos y costumbres de los nuestros. Y aquí tenemos una exhibición de la fascia Fiesta el Mortaje. Y entonces, este habla de todos los momentos importantes de la vida judía. Desde el cortar fachadura, al Berit Milá, la fijola, es para dar un nombre a una hija recién nacida, para el bar mitzvah, el cumplir minyan, para la boda y para, bueno, la fin de la vida. Y si puedes entrar en uno de estos, voy a mostrar la fijola. Y todos los documentos aquí también viene la más parte de los 7 linos. Y aquí es una fijola, una foto, y dice por qué se llama fijola y cómo se hace una fijola. Y bueno, describe en inglés, perdón, esta es la lengua que tenemos aquí. Y también se puede ver, mira, un pranzo, una mesa muy hermosa. Tengo hambre ya. Y puedes ver esta cosa y puedes ver también un vídeo. Desde una fijola, una vera fijola de Marlene y Charlene Soriano, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y es de sus fijolas. Y me parece que Marlene puede ser que está aquí con nosotros ahora. Se puede ver la vida. Esta es la vida en Sí, vida. Marlene está aquí con nosotros, Devin. Sí, bueno. Hi, Marlene. No sé, te encuentras en esta época cuando tenías pocos días. Este es. Y mira, y en esta manera puedes entrar
más al fondo de la historia y la cultura de nosotros. Y para escapar, y ya vino la hora, hay muchas más exhibiciones. Si vas al website de Stram Center for Jewish Studies, de Sephardic Studies, vas a ver muchas ventanas a la historia y la cultura de los maestros. Y aquí tenemos el varón, el Rabbi Danon, y tenemos aquí biografías de unas familias importantes de Seattle, y vas a ver no solo biografías de las familias, ama vas a ver los documentos y los libros interesantes que apartenían a estas familias, que vinieron de sus bibliotecas o de sus casas. Y aquí tenemos el librico para inmigrantes nuevos que apartenía a la familia Azuz, y estos son los padres de Hazan Azuz, y este es el documento de viaje. Mira, aquí es muy interesante que dice para su nacionalidad, dice Juif de Levant, israelita de Levant, perdón, que es su nacionalidad. No tenía documentos, y después del Imperio Otomano no tenía Sudetanza. Entonces los franceses decidieron que él es de Sudetanza israelita de Levant, que no existe este país. Fue una ficción. Mira, entonces puedes ver un poco de lo que tenemos, y a la fin tenemos otro libro aquí sobre Hanukkah, un Sidur que hizo la comunidad salónica en 1941. Mira, Hanukkah se dice es una guerra entre los judíos y los griegos. Ama Salónica apartenía a la Grecia, entonces los judíos no iban a decir, mira, estamos contra el país, el gobierno. Y entonces, en unas de las tefilot de Hanukkah, que se dice, Al-Hanisim, que es una de las tefilas, se trocaron las palabras, y no decía Yevanim, se trocaron en Suriim. Quiere decir que los enemigos en la fiesta de Hanukkah no son los griegos, son los sirianos. Porque, bueno, el imperio de los seleucides estaba de la Siria helenística, de Siria. Bueno, entonces hay muchos tesoros, digo, entre el mundo que estamos fraguando aquí en Seattle. Merci mucho por sentirme explicar un poco sobre esta colección y los estudios sefaradíes de Seattle. Muchas gracias. Devin, esto es una maravilla, ama. En primero, quiero decir que la maravilla es sentirte a ti. Estás Gracias. contando de una manera tan especial, tan didáctica. Ya sabemos que eres profesor. Ama, me parece que yo me quedaría aquí sintiéndote horas y horas, todo. Y demás de la maravilla que estamos viendo, yo uso mucho esto. Por esto quería hoy, como te dije, que nos hablaras de estos 3 horas, porque a mí me place muy mucho entrar aquí y navegar por este mar de tesoros que tienes aquí. Muchas Es un gracias. labor titánico, seguro que tienes ayuda, ama. Esta idea es una maravilla Muchas verdaderamente. gracias. Lo que estamos viendo es solamente una chica punta Sí, de lo sí, que sí, hay eso es, en sí. este lugar. Nos podemos quedar ahí a vivir en esta página con tantas cosas que hay, y seguro que esto refleja un poco o bastante la vida judía de los inmigrantes a Sí, Seattle. sí, Ama, tantas cosas topamos aquí que son semejantes, sí, iguales a sí, sí, aquí en Argentina, en México. La gente llevó cosas, guardó, y todo esto estaría muy hermoso que en cada lugar pudiéramos hacer este labor de recoger sí, en sí, estos sí. días, porque bueno, aquí un poco nos acontece en el Centro Cultural, que Ujú. ya saben que estamos. Cuando una edad nos deja la buena vida,
ellos o nietos nos traen cajas y cajas de cosas que toparon en casa y milagro no quieren tirar al circo, lo traen aquí Ujú. y topamos tesoros, libros, maravillas en esto y esto es algo que deberíamos de hacer todos. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y Ujú. bueno, es que para mí es para guardar y es para que la gente tenga la oportunidad de ver, sí, en todo el mundo, es que Ama, hay es tanto maravilloso. material para estudiar porque puedes Sí, 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 topar ahí cosas como estás contando, entrocamientos en la sí, liturgia para sí, no ofender a unos a sí, otros o sí, canticas nuevas. Estaba mirando esto de las canticas, ama, no meten las notas, solamente sí, las palabras. sí. Las palabras, ama, en unas de las cánticas se mete el macam, el nombre de Ah, Macam, y solo en esto, nombre de para cantar. solo esto. Debes de Y saber, en ok, algunas Hijaz y Ushak, no sé cómo cantar. Y en algunas otras que topimos en libricos de cordel, que llamamos, Ajá. se decía, se canta según el Sí, 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 cante esto también. popular, Ajá, griego ajá, ajá. o turco y esto. Sí, Además, es, no tenemos las sí. notas. Y, Bueno, vamos a hacer laborar a nuestro Zamir, al Y, Bilbilico, para que nos melde mensajes tan yo estoy interesantes. maravillado. Cuando estabas Sí. mandando eso, me sentía que estaba viendo una ventanica al pasado. El primer mensaje que tenemos es de Miriam, dice, y aquí es de mañana, Patrana Hanukkah alegre, buenos días y semana buena a todos. Qué placer sentir a Devin y empezarnos más de las 3 horas de Seattle. Gracias siempre a Lilia Marcelo por vuestros maravillosos encuentros. Ivana Galanti dice, buenas tardes, buen mes, feliz Hanukkah a todos de Jolón Israel. Nissim Ashkenazi dice, muchas gracias y un abrazo de Nissim Ashkenazi de Israel. Es una maravilla lo que haces para adelantar la lengua y la cultura. Rachel Amado Bornik dice, saludos a todos. David, ¿nos puedes contar cómo es que a la edad de 18 años ya sabías mandar cosas escritas en soletreo? sí, ¿quieres que responde? Sí, ok. Bueno, viene de parte de mi familia. Cuando entró a la universidad, entré a la universidad. La verdad es que unos de los GDOs, los estudiantes, me demandaron, Nar, ¿qué tipo de alcunia es? ¿No? ¿Sos GDO? Sí, bueno, soy GDO. Y otro me demandó, estábamos hablando de la Shoah y bueno, tengo familia que se murió en Auschwitz y uno no me creó. Pensaba y me dijo que haces hierro, no es posible. No habían judíos de Grecia que se murieron durante la Shoah. Y decía, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué bobajadas? ¿Cuál es? Y demandé a mi nono, tenemos documentos, mira, quiero documentos para mostrar a estos Claro. rábanos, mira, los pinceles que no saben que habían judíos que fueron matados en el Auschwitz. Y un tío mío me dio unos cuantos documentos escritos en judeo español con letras de solitreo, me, no podía meldar ni Aleph ni Bet, no sabía cuál era. Y le demandé a mi tío qué lengua es y me dijo Spanish. Esto es lo que me dijo en inglés. Español. Y estaba pensando, con todas las canchas no es español, Bray. Yo sé cuál es español y esto no es español. Y me dijo, bueno, fijo, este es el español que empleábamos y no empleamos ansina más. Y le demandé, ¿me puedes meldar lo que dice estos documentos con los ganchos? Y me decía, no, olvidé, no sé cómo empezarme, no sé cómo meldar. Y trucí los documentos a un rabino, Ashkenazi, y le demandé, señor Jajam, ¿me puedes meldar este documento? Y él estaba mirando, Ansina, y me dice, hijo, no sos judío, estas letras no son hebreas, son árabes, sos musulmano. Y dice, ¿qué quieres decir esto?
No, este es un documento de mi familia judía. Y ahora fui al Departamento de Estudios Judaicos en mi universidad y demandó un profesor. Señor profesor, ¿me puedes ayudar? Y él estaba anciano también. No sé cuál es. El capo del Departamento de Estudios Judaicos. No sabía cuál es. Ahora, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fui a la biblioteca y topé un librico de nuestro amigo David Bunes, A Guide to Ujú. Reading and Writing Judaismo. Y me topo ahí en la biblioteca con este librico, procurando de descifrar las letras de los documentos de mi familia. Y en esta manera, a vagar, ambesí como meldar el solitreo y me acuerdo la primera palabra que podía descifrar fue la palabra alemanes. Quiere decir que la letra, el documento habla del Goral, lo que afectó a mi tío que quedó en Salonique, que se fue matado con su familia con los nazis. Entonces, Trushi, esta documentación, el amigo que dice que no habían judíos en la Grecia, con la traducción, y este amigo dice, oh, que han visto una cosa nueva. Y yo, bobo, bravo. En esta manera empecé con el solitreo. Qué maravillosa historia. Para todo tienes una manera de contarnos que es una conseja para sentir. Muy, muy hermoso. Sí, seguro que teníamos y muchos judíos todavía no saben que los sefardim fueron matados en los campos Sí, en sí, esos tiempos, sí. en Ahora, esta aquellos es tiempos. otra cosa que quiero decir, que la traducción, trayendo las escrituras del ladino en nuestro ambiente a inglés, es una cosa muy importante. Estamos laborando muy mucho ahora para hacer traducción de unos romanzos originales del ladino de Carmona y de Sam Levy y de otros, Mm. para que la gente sepa cuál es la literatura del ladino. No sabíamos y veo aquí que hay un traductor muy famoso aquí con nosotros, Aaron Agi. Quiero decirte que Javier, es un placer de verte aquí. Él es un traductor muy famoso en los Estados Unidos, en el mundo entero, y queremos con la inspiración de traductores como el profesor Agi, queremos hacer la traducción de la literatura nuestra para que la gente sepa cuál es la cultura sefaradía. Bravo, bravo. Muy bien, maravilla. Bueno, vamos a continuar con los mensajes, que hay muchas cosas muy hermosas. Dice también Rachel Amando Borni que Al-Maimón era y es enamorado de estos documentos y nos dio a conocer algunos en sus sesiones sobre Zoom. Me vienen a mancar ahora que hizo Aliyah Israel y no lo tenemos estos encuentros de meldar cosas de la colección digitalizada de la Universidad de Washington. Dice Miriam, es muy hermoso poder topar y meldar estos libros y documentos tan fácilmente. Es un proyecto maravilloso. Silvia El Hadef dice, Shalom a todos, Hanukkah Sameach. Muchas gracias por este interesante encuentro. Y dice Rachel Bornik también, qué hermoso lo que contas, Devin, sobre nuestra vida entre los otomanos y su reflexión en los documentos y artefactos judíos. Gloria Asher dice, gracias, Devin, no solo por mostrarnos los documentos preciosos, mas también, y en el más interesante, por contar sus aventuras. Estos libros y manuscritos ya tienen su propia vida, como descubrí del camino del diario de mi tío Alfred Asher. Gracias a ti, ahora se puede encontrar y gozar por sus familias y por la familia sefaradí entera también. René Martín dice, buenos días y moeda alegre a todos. Quiero demandar adivinar si los documentos de Albert Levy son en solitreo o en alfabeto latino. Mira, voy a mostrar. Se puede ver aquí Sephardic Lighthouse y se puede ver aquí los documentos y aquí este hizo la bisnieta de Albert Levy y puedes ver que hay muchas cosas aquí que, mira, se puede ver que escribió en letras
en todas formas. Aquí puedes ver una poesía que hizo eh, y se puede ver la traducción y la transcripción y el original. El original aquí con letras hebreas, ¿sí? ¿Se puede ver? Y aquí Sí, si quieres meldar con letras latinas, ya puedes hacer aquí. Y si quieres meldar la traducción, se puede hacer esto también. Y esta es la manera que queremos hacer para que es más colay para el musafir al website que tenga la oportunidad de o meldar los documentos originales o con transcripción con a letras latinas o si es más colay para la más parte de los musafires a nuestro website en inglés. Y entonces depende en la forma del documento, ama hay entre los escritos del jornalista Levi en todos los alfabetos. Tiene en un defterico el Albert Levy, tiene una cantica socialista en búlgaro, ama escrito en solitreo. Este es una maravilla. wow, Una mezcla muy wow. interesante de ideologías, de culturas, de alfabetos. Es muy interesante. El próximo mensaje es de Rosa Habib, dice Colacabot David. Después tenemos un mensaje de Miriam que dice que debemos hacer estas piezas de teatro en nuestros grupos. Sí. Em, Dice, qué interesante todo, dice Rachel Bornik. Mi papá en Izmir, él no sabía el verbo yiddish, lo llamaba judeo-alman, a la lengua de los Ashkenazim. Wow, wow. Dice Daisy Braverman, qué placer sentir estas cosas interesantes y empezarmos tanto. Merci mucho, Devin, como siempre a Lili y a Marcelo. Hanukkah alegre y Semana buena a todos. Y Rachel Bornik dice, verdaderamente tesoros todos. Daisy Braverman dice, me acuerdo que en Estambul la gente que hablaba en el francés hacían una distinción entre Ashkenazim de la Europa del Este y de los alemanes que eran considerados superior juif alemán, mas no se hablaba de sus lenguas. Ujú, ujú. Ujú. Qué maravilla, merci mucho, dice Victoriano. René Martín dice, qué maravilla de encuentro. Merci mucho por tu gran labor en Seattle. Topaste unos documentos muy valutosos. Es un verdadero tesoro. Ida Ben Romano de Estambul dice, también y yo tengo libros de mi papú. ¿Puedo mandar las fotos? Muchas gracias. Sí, por favor. Si uno tiene libricos o documentos que quieren que hagamos para descifrar, mándame, por favor. Y dice Bueno, también Ida Ben Romano, Hanukkah Sameach para cada año. seguro. Bravo. Merci mucho. Bueno, no queremos salir, ama, debemos de cumplir la hora y dejarte a ti ir a desayunar. Sí. Un café y una dulzuria para empezar el día que se van a levantar los hijicos en Sí. curto. Justo. Bueno, merci Zamir, merci Devin. Esto seguro que por cada una de las entradas que vimos en la página hay de hacer mil y un programa. Así que ya vamos a ver cómo continuamos a explicar estos 3 horas. Yo metí en el chat aquí, entre los mensajes, los adresos para que tú estabas mostrando para entrar a esta página de 3 horas. Y también van a quedar en bajo en los detalles del video de hoy. Así que vamos a enregistrar cuántas personas más van a visitar en esta semana esta página. Bueno, nos vamos a ir. Voy a partillar el ecrán para continuar y contarvos el avenir de los próximos días. A mí, estás en mute. Sí, merci. Como ya vos dijimos antes, al Haden Vinien no hay encuentro. Tornamos final
4 de enero, con el encuentro del Instituto Cervantes de Tel Aviv, empezando la lengua y cultura sefaradíes alevos americanos en Granada, de Balabaya este rute y de Musafira, doctora Alicia Ramos González. Recordaros también de que podéis entregar ainda vuestras composiciones al concurso de composición de Ladino Comunidad y la Liga Americana de Ladino. Tenéis hasta el 31 de diciembre y el atadillo lo tenéis en el ecrán. Para meldar más artículos, haberes y conocer de actividades sefaradís de todo el mundo y para poder saber más de los encuentros del HAD, podéis escribir al número que tenéis en el ecrán a recibir el boletín por mail en el atadillo que tenéis o visitar la página de sfarad.com. Para ver los filmes ya enregistrados como este que vamos a dejar enregistrado, a otras conferencias, música y documentarios, podéis entrar en youtube.com/sfarad. Como todas las semanas, vos engraciamos a los que nos colaboráis con vuestros donos y ayudas, que nos ayudan a poder seguir haciendo estos encuentros, que cada encuentro topamos una maravilla nueva. Merci mucho. Y para los que queréis colaborar, podéis entrar en sfarad.com/encontros. También nos ayuda mucho si das me place, comentáis, partajáis o vos enregistráis en youtube.com/sfarad. Merci, Samir. Maravilla que te tenemos aquí para colaborar. Hoy estamos empezando para algunos, en la mitad del día para otros y escapando para otros, como siempre decimos que estamos de todas bandas del mundo. Estamos en Rosh Chodesh Tevet, hoy es el Ochen y da el cabo día de Hanukkah y sueltamos a todos Hanukkah alegre que tengamos y que esperamos que continúe. Bueno, ya sabemos, la semana atrás no tuvimos buenos javeres, ama la esperanza es lo del cabo que se debe de pedir. Así que queremos que de aquí en adelante solo tengamos alegrías. Como cada semana, vos sueltamos semana da buena, buena semana mos del Dios, paz para Israel y para todo el mundo. Amén, ve amén. Alba hermoso. Una maravilla, Devin. Merci mucho. Un beso. Gracias mucho, estamos muy hermosos. Nada buena, Gracias, de la Turquía. Sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.